para la función f de x, y encuentra una unidad tangente, vectorial a la curva de nivel en punto negativo 1, 1 que tiene un componente x positivo. Recuerde, el gradiente del vector es perpendicular u ortogonal al nivel curva en el punto psi. Así que si miramos esto gráficamente, si asumimos esta curva roja es una curva de nivel en este punto azul, tenemos este azul vector que es perpendicular u ortogonal al nivel curva, que podemos determinar mediante la función vectorial de gradiente. Y luego observa esto, el vector morado es tangente a la curva de nivel en el mismo punto. Así que si podemos determinar el vector de gradiente, podemos usarlo para ayudarnos a determinar un vector tangente unitario. Porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí, podemos determinar el vector tangente reconociendo que sus pendientes son recíprocas negativas entre sí. Así que volviendo a nuestro trabajo, tenemos que empezar determinando la entrada función vectorial de gradiente. Pero antes de hacer esto, vamos a reescribir la función f de psi. Vamos a dividir cada término del nume por el denominador de menos 3. Esto nos da f de x. Y es igual a 1 dividido por menos 3 o menos un tercio, y luego más 4x cuadrado dividido por menos 3. Lo que nos da menos 4 tercios x al cuadrado. Y luego menos 6y al cuadrado dividido por menos 3, simplifica la suma más 12 al cuadrado. Y ahora determina el gradiente de entrada de f, que es la función efectora en la que la componente x es igual al parcial de f con la especificación de x, y el componente y es igual al parcial de f con la especificación a y, el parcial de f, la especificación de x es igual a 0 menos 8 tercios x más 0, o simplemente a menos 8 tercios x. Y el componente y es igual a la f parcial con respecto a y, que es 0 menos 0 más 4 y o solo 4y. Y ahora evaluaremos el función vectorial de gradiente en el punto menos 1 para determinar un vector que es perpendicular al nivel de la curva. En el punto menos 1. El componente x es negativo 8 tercios por menos 1. Y la componente y es 4 multiplicado por 1. Simplificando. El componente x es de 8 tercios y el componente y es 4. De nuevo, este factor es perpendicular a la curva de nivel. En el punto menos 1, pero también lo haría cualquier escalador múltiple. Eliminemos el denominador de 3 y reconozcamos también que 8 y 4 tienen un factor común de 4. Dejemos que entre el vector normal a la curva de nivel en el punto negativo. 1 será igual a 3/4 partes del vector 8 tercios 4. 8/3, 4. 3/4 por 8. El tercero se simplifica a 24 dividido por 12 o 2, y 3/4 veces 4 se simplifica a 3. De nuevo, este vector es normal a la curva de nivel en punto menos 1, 2. Y observe que la pendiente de este vector es igual a la componente y dividido por la componente x, o 3 mitades, que significa para cualquier vector que sea ortogonal o perpendicular a este vector, que debe ser una tangente vector a la curva de nivel, tendría que tener una pendiente igual al recíproco negativo de 3 mitades o menos 2 tercios. Así que la pendiente del vector tangente a la curva de nivel en si el punto es negativo, se debe tener una pendiente de menos 2 tercios. Llamemos a ese vector t para el vector tangente. Una posibilidad para un vector tangente en el que la pendiente es negativa. 2 tercios serían cuando el componente y es menos 2 y el componente x es 3 positivo. Y esta es una buena elección porque recuerda que estamos buscando para un vector tangente unitario en el que la componente x es positiva. Por lo tanto, no queremos convertir los 3 en negativos y los 2 en positivos. Aunque tendría la misma pendiente, no tendría un componente x positivo. Así que ya casi estamos allí. Ahora tenemos un vector tangente a la curva de nivel en punto menos 1,1, pero queremos un vector tangente unitario. Así que llamemos tangente a la unidad vector. El vector usa sub t. Va a ser igual a vector de detención t3, menos 2 dividido por su magnitud. Divided by its magnitude. Y la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 3 y el cuadrado de menos 2. 2. La magnitud es igual al cuadrado de 13. Para resumir, la tangente unitaria vector en el punto menos 1
con un componente x positivo tiene un componente x de 3 dividido por la raíz cuadrada de 13, y un componente y de negativo 2 divididos por la raíz cuadrada de 13. Espero que te haya resultado útil.